Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión hemos decidido abordar un tema que seguramente usted ha escuchado mucho que se habla en los diferentes medios de comunicación. Y es que vamos a hablar de cuando escuchamos la palabra ISTESAC, solamente o no vemos lo que hay detrás, pero detrás de ello es prácticamente ver las pensiones, diferentes prestaciones sociales y también que tiene un patrimonio del Estado. Pero ahorita vive una crisis económica que puede impactar o que ya alcanzó a impactar a todos los trabajadores. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de la problemática económica y financiera del ISTESAC. Y para ello, pues yo he invitado a su director para abordar y desglosar de grosso modo esta situación. Y yo le agradezco en esta ocasión que está aquí en el estudio y haya aceptado la invitación al director del ISTESAC, Francisco Javier Martínez Muñoz. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irma, por invitarme. Es un gusto estar aquí en este espacio que hemos venido un par de veces y que la gente sepa lo que está sucediendo dentro del instituto para que no quede duda de ello. Bueno, como siempre en el caso de Ir Más Allá, algo que buscamos es enfocarnos el sustento jurídico, por qué, cómo funciona. Y esto me dio la tarea un poquito que ya ahorita me va a aclarar si es así o no. Pero de entrada yo incluso comienzo con esta pregunta, es ¿para qué se creó el ISTESAC? Y bueno, ojalá me puedan poner en pantalla esta infografía para empezar a mencionar cómo es, cómo funciona, para qué fue creado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que en sus siglas en conjunto es el denominado ISTESAC, que se crea en 1986 y desde entonces se administran las aportaciones de todos los trabajadores del Estado, organismos descentralizados y actualmente de 7 municipios. Entre otras cosas que yo estuve viendo de lo que se encarga es de ver y prever la cuestión con estas aportaciones, obviamente que su prioridad debe de ver la cuestión y asegurar la pensión de invalidez, la jubilación, las prestaciones sociales, también la realización de préstamos y las pólizas de defunción. Esto es lo que yo encontré. Pero también, ojalá me puedan poner la otra también, porque yo quise ver qué es lo que da marco o jurídico a que hagan esto. Bueno, siempre se han marcado por diferentes leyes y reglamentos que la rigen, pero la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, no sé si antes, pero incluso en 2015 recibió una reforma. Aquí prácticamente es donde se establecen las medidas que regulan todas las prestaciones sociales a los servidores públicos del Estado y también de alguna otra manera les obliga a administrar de manera, ojo, responsable todas las cuotas y aportaciones de los trabajadores. Yo me encontré que de alguna otra manera hay como dos, pues se puede decir que dos entes que son importantes dentro de esta, o que marca la Ley de Seguridad, y es una junta directiva en donde se determinan qué hacer, qué no hacer con todas las situaciones y que está integrada, según entiendo, por 8 consejeros. Ahorita me lo van a platicar bien. Y también existe, o encontré que existe un comité de vigilancia. Sin embargo, ya cuando empiezo a analizar y ver este marco jurídico, me encontré que también hay una situación que es lo que actualmente está ahogando y ha puesto prácticamente sobre la pared al ISTESAC. Y me refiero a que mencionan que la situación crítica ahorita es el gran incremento de pensiones. Incluso me encontré en el mismo portal del ISTESAC, se menciona como un comparativo desde 2010 a 2018 cómo ha ido en incremento este fondo de pensiones, y prácticamente de 144 millones que les implicaba en 2010, pues da un salto a 925.03 millones en 2018
Y pues con esto yo quería empezar y quiero empezar. Ojalá ya más adelante me la vuelvan a poner ya cuando estemos abordando, porque con esto yo quería llegar al punto total de la problemática y ahora sí empezar a encauzarnos. Cuando yo veo para lo que fue creado en director, cuando veo también que al paso del tiempo, pues estamos hablando de 33 años y que ahorita prácticamente los ha dejado como en un casi con un colapso financiero, no sé si es la palabra correcta, pero ustedes ahorita están viendo que ya no tienen dinero para poder pagar estas pensiones. Primero, ¿qué ocurrió para que estuvieran descapitalizados a la fecha? Mira, hay un tema muy importante que tocas tú, Irma, y se los digo al auditorio. El ISTESAC nace prácticamente después del Seguro del Empleado, que fue en 1986, tú bien lo dijiste, y a partir del 87 se crea como Instituto de Pensiones, que es el nombre, como bien está en todos los estados. Todos los estados tienen un instituto de pensiones. Bueno, faltan algunos 4 o 5 que directamente los gobiernos de estados dan un dinero, o ellos son los administradores de las pensiones de sus trabajadores, más bien de sus pensionados que van saliendo. Cuando nace el instituto, se supone que debe haber sido formalizado bajo un fideicomiso, hacia el fondo de pensiones. Se requiere, lógicamente, recurso líquido para pagar a los pensionados que van saliendo. Pero aquí se incurre en una falta en cuanto a que se reconoció a ya trabajadores, cerca de 144, 150 trabajadores ya pensionados, que no habían cumplido en tiempo y forma su pensión. ¿Verdad? A ver, empezando por eso. Ahí empezamos con ese problemita. Aunque parece sencillo, 174 trabajadores. Es correcto. Si empieza a operar en 1986, inmediatamente se reconocieron esos 174 trabajadores. Es correcto. Que no deberían de haberse reconocido porque no habían cotizado nunca. No se había cotizado como tal, o sea, realmente reconocieron, si habían trabajado 10, 15 años, le reconocieron un total de los 30 años, como tal. Y ahí el instituto pues empezó a empezar a dar un déficit, Irma, porque o sea, comenzó a trabajar con déficit. Con déficit, porque no se tenía el recurso como tal. Tal vez en aquellos años se dio algún recurso para pagar, o se estableció una cuota ya empezando para pagar como un fondo, pero no se tenía como tal todavía un fideicomiso real para ir pagando. Entonces, los gobiernos empezaron a inyectarles recurso extraordinario y a partir de esas fechas se inició con una cuota inicial del 6% para los trabajadores, y lógicamente que el mismo patrón fue yendo, el patrón que ahí da el gobierno del Estado, en este caso las entes que era como patrón, también aportaban una cantidad. Pero lo que voy es que no se tenía todavía una parte fundamental de este fideicomiso como tal, como ley, que después nace hasta en 2015, como tal, que fue cuando se modificaron varias variables técnicas del mismo instituto. Entonces estamos hablando que anteriormente, ¿qué era lo que lo regía exactamente antes de la reforma del 2015? O sea, había muchos vacíos que les permitieron utilizar al ISTESAC como una caja chica. Bueno, a los gobernadores principalmente. Se pudo haber utilizado como tal, porque no había una regla del juego como tal, lineamientos, como bien dices tú, de que se establecía como tal. El hecho de las prestaciones que en un principio mostraste, yo creo que lo principal son las pensiones a los trabajadores, los préstamos que se tienen que dar, las pensiones de validez, o sea, son varios inicios que dio el instituto para prestar a los trabajadores y a los pensionados. Aquí el tema fundamental, Irma, es, como bien te digo, se dio también la parte como tipo prestación, como descuentos de las tiendas y farmacias, mueblerías. Se inició ahí el Casino del Empleado, que lo recuerdas, es la plaza esa que tenemos actualmente, y era pues como un derecho del trabajador, ir pagando una cuota mínima, pero haciendo uso de las instalaciones propias del instituto, o ir a las tiendas y farmacias y tener descuentos exclusivos en nuestras áreas. A ver, hasta ahí vámonos por partes. Sí. Eso es lo primero que adquiere, ¿se le puede llamar como área comercial o cómo le llaman? Como área comercial del instituto. ¿Ya? Ajá, ¿y en qué momento? Porque ahorita algo que está prácticamente, o lo que he escuchado mucho, es que tienen muchos terrenos, muchas propiedades, tienen muchos negocios, pero ninguno da dinero. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento o por qué se adquirieron tantos bienes?
Bueno, yo creo que parte de lo que se adquirió, y alguna vez he comentado, no se tenía previsto, Irma, un punto de equilibrio, una operatividad como negocio, una utilidad que debiera dar, aunque fuera negocio del instituto de gobierno como tal, que fuera productivo. Eso es lo principal. Yo creo que en todo negocio, aunque sea dentro y fuera de la iniciativa privada, pues tiene que dar ahora sí dividendos o utilidades como tal. Y no se pensaba en eso, ¿sí? Realmente nada más se da un servicio, una prestación al trabajador, pero nunca se veía esa utilidad abonarla aparte del fideicomiso o aparte del fondo de pensiones. Entonces se creció a lo mejor mucho el instituto en la parte de terrenos, de bienes, pero realmente no le daban un uso práctico, una productividad realmente al mismo instituto. Cuando yo puse en pantalla cómo se regían por una junta directiva y también un consejo de vigilancia, vuelvo a aplicar ahora la pregunta. A ver, si empiezan con un déficit de 174 personas que nunca tenían vaya, no tuvieron por qué haber sido pensionados inmediatamente, un punto rojo. Dos, si también empezaron a adquirir, bueno, no sé si farmacias, o sea, ¿desde cuándo empezaron las farmacias? ¿Desde cuándo empezaron todos estos negocios? ¿Y en qué momento comienzan a comprar los hoteles? ¿Y se compraron con las cuotas de los trabajadores? Sí, mira, hay que decirlo abiertamente. Yo creo que la parte de comercial y turística como negocio, pues se dio cuenta, o la mayor parte de los pensionados que aún viven, se inició en los años 80, 90, se dio poco a poco esa práctica de decir, bueno, vamos a instalarnos aquí, a crecer en tanto las farmacias. En algún tiempo, algunas de esas sí operaban con números positivos, ¿sí? Pero no la mayoría como tal, como debieron ser. El hecho de que empezaron con esos trabajadores y que poco a poco fueron creciendo, pero no al ritmo acelerado como tenemos ahorita, Irma, en la tabla, al rato comentamos esa, la que tienes tú, pues se dio a lo mejor, no a lo mejor más bien se dio un punto en que se tenía un mayor ahorro de los trabajadores, de lo que aportaban, ese 6%, más lo que aportaba su patrón, ¿sí? Entonces, se llegó a una bolsa mayor en ese fondo y se vio la posibilidad de, pues, ver dónde se invertía, pero un portafolio de inversiones pues no se ve simplemente en algún negocio que no se dé como tal, ¿verdad? Porque incurres en mayor riesgo de que no te dé ese negocio como tal. Lo que dices de los hoteles, bueno, eso se adquirió después porque se tenía a lo mejor más bolsa dentro del fideicomiso. Sí se utilizó ese recurso que era como un fondo que tenían los préstamos en ese momento, más bien que tenían los trabajadores como su bolsa propia, ¿sí? Porque era de ellos como tal, ¿verdad? Entonces sí se utilizó ese recurso pues para pagar la parte de los hoteles, porque tenía que salir a un lado y ahí sí pagó esa parte de hoteles. A ver, vamos a la parte de los hoteles. De hecho, ojalá me puedan poner, no sé si estamos viendo en pantalla, el Hotel Parador. El Hotel Parador, que en su momento fue el Aristos. Así es. Se compró en el sexenio de Ricardo Monreal. Es correcto. En ese momento yo he escuchado mucho, también se compró en ese sexenio, bueno, estamos viendo el Parador, pero también se compró el Mesón de Jovito. Esos fueron los dos hoteles que se compraron en el sexenio de Ricardo Monreal. Y algo que yo he escuchado es, si esos hoteles se compraron con las cuotas de los trabajadores, es de los trabajadores o porque es ahorita prácticamente lo que están diciendo que se debe de vender, porque ustedes pues tienen negocios, pero no tienen dinero para ahora, para los 30 años, o sea, finalmente 30 años ya pasaron de los que sí comenzaron a cotizar y ya se están empezando a jubilar. Es correcto. Mira, ¿qué pasa con los negocios del instituto como tal? Se tienen muchos negocios, se tienen farmacias, mueblerías, hoteles, servicios funerarios, centros de recreación, boliches, pero bueno, vamos a ver el fondo de esto, Irma, y al auditorio le digo, como negocio, si fuera negocio redituable, pues es bueno, o sea, porque le abonas a la parte del fondo de pensiones. Yo les he dicho que como director no concibo que no tengamos un fondo de pensiones realmente fuerte, realmente líquida. ¿De qué nos sirve tener negocios deficitarios? Porque sí los tenemos, hay negocios deficitarios. Tenemos cerca de 8 a 10 negocios deficitarios. Y les quiero decir también que
Cuando iniciamos en septiembre de 2016, mi equipo de trabajo le dimos la vuelta totalmente, sobre todo a los hoteles que ya realmente están dando utilidad, farmacias y mueblerías, en la mayor parte de ellos estamos utilidad. Te digo una cifra concreta, nosotros revertimos ese número donde en 2010 se perdía en lo que era tiendas y farmacias alrededor de 17 millones al año, y ahorita revertimos esa... En tiendas y farmacias. En tiendas y farmacias. O sea, esas sí están redituando desde hace mucho tiempo. En número promedio ya están redituando, digo, actualmente ahorita andamos más o menos como alrededor de 6 millones y medio al año, ¿sí? En total de tiendas y farmacias, que no es suficiente. La otra parte de lo turístico, lo que son hoteles, los 3 hoteles, hay una complejidad también enorme ahí porque tampoco nos daba la utilidad. La única utilidad lo daba Cascán, y actualmente esos 3 negocios nos dan alrededor de entre 15 y 16 millones al año, ya de utilidad. ¿Puro Cascán o todos los? No, los 3 complejos. Cascán siempre estuvo, el Paraíso Cascán me refiero al hotel que está ubicado que está en Aposol, es correcto. Y siempre, o sea, desde siempre se ha dado ganancias o también ha operado en números rojos, y me gustaría saber cuánto ha sido la pérdida que les había generado o les ha generado los hoteles. Mira, bueno, por eso te digo las cifras. Si traemos la tendencia negativa de hace un par de años, que perdían de 15 a 17 millones de pesos, ahora traemos una tendencia positiva en 15 millones a favor, ¿verdad? ¿Qué significa esto, Irma? El hecho de que se conviertan en déficit es que es perjuicio para el instituto como tal, porque le estás metiendo dinero bueno al malo. El dinero que no únicamente nosotros recibimos como instituto para administrar son las cuotas de los trabajadores y las aportaciones que les dan los entes, ¿verdad? Que por ley viene, y eso ya viene en la ley que platicaremos en 2015. ¿Qué sucede? Que si recibo 100 pesos, pues lógicamente que parte de ese recurso pues se va a un déficit de áreas deficitarias, y eso no debe ser. Nosotros hemos convertido la mayor parte de negocios en áreas superavitarias y ya no le estamos poniendo ese dinero de pensiones a los negocios. Sin embargo, pues operativamente pues se tiene que seguir con la tendencia. Es una parte en donde tenemos que establecer bien esta parte con los sindicatos, con la clase trabajadora, en ver las áreas deficitarias si se mantienen o no, ¿verdad? Porque entiendo yo que son familias y todo, pero tenemos que ahora sí agarrar el toro por los cuernos, Irma, de decir, si no nos conviene 1 o 2, 3 áreas deficitarias, pues es mejor un cierre oportuno, digo más bien incluso escalonadamente o programada, hablando con los sindicatos y trabajadores, qué podemos hacer de esas áreas deficitarias, en lo que podamos nosotros envolverlas superavitarias como lo hemos logrado, porque la mayor parte ya está, ¿verdad? Y eso podemos salvarlo. A ver, entonces, nada más para irnos por parte de la parte que está ahorita siendo deficitaria. Así es. Los hoteles, por lo que entiendo, ¿hasta qué año estuvieron registrándole pérdidas? Registramos pérdidas. Cascán no, Cascán cuando lo tomé yo ya tenía, ya era superavitario, ya tiene utilidad. Alrededor del 2010 en adelante, Cascán se mantuvo con la tendencia positiva de crecimiento en el área de utilidad. Los otros 2 hoteles no, esos sí venían con tendencia negativa pues durante los últimos 10, 12 años desde que se compraron, ¿verdad? A partir de 2016, 2017, brincamos esa cifra en ser utilitarios los otros 2 hoteles, Jovito y Parador. Les digo, los 3 ya están con utilidad, y ya está muy claro en los números que tenemos en nuestra cuenta pública. Yo nomás les pongo un ejemplo. Parador, el Hotel Parador, el único año que ganó prácticamente con utilidad fue el 2007, desde que se compró, ¿verdad? 2007 nada más, ¿verdad? Con una utilidad de 400,000 pesos, una cantidad muy poca al año, ¿verdad? Este año ya brincamos esas cifras, o sea, por ejemplo, ya en 2017, 2018 ya tenemos la tendencia que brincamos eso de 3 millones hasta 4 millones ya de utilidad, ¿verdad? Y no ha sido fácil. Yo creo que eso no es propio. Yo siempre hablo con mi equipo de trabajo de bajar los costos, ver estrategias de mercado, de competencia, establecer convenios comerciales con todas las áreas que podemos abrir. Nosotros hemos firmado, Irma, y coincide con el número, 32 convenios con el 32 aniversario del Instituto, con asociaciones, con sindicatos, para crear la conciencia de que consuman más en nuestras áreas, ¿verdad? Entonces, sí se puede revertir ese número.
Esa es la parte. Entonces, ¿cuáles son los deficitarios ahorita? Tenemos deficitarios, tiendas y farmacias, algunas tiendas que te comento, eso puede ser Escalera, Fresnillo, tenemos por ahí unos déficit con ellos, Jalpa, prácticamente los servicios funerarios también teníamos déficit, ya los 3 que tenemos en Zacatecas, Fresnillo y Jerez ya son superhabitarios, ya dan utilidad los 3. Entonces prácticamente tenemos nomás esas partes de tiendas, tenemos boliches también, ha dado un repunte ahí en el ingreso, pero todavía nos falta ahí un margen para que sea superhabitario, pero prácticamente son esas áreas, pocas tiendas, boliche. Tenemos una área que es Margaritas, que es un centro recreativo que está en Jerez también. Ahí es muy difícil cambiar la tendencia positiva en que sea utilidad porque el mantenimiento es muy caro. Es un área muy grande, son instalaciones, aunque sean propias, pero pues es mucho mantenimiento de pintura, de toboganes, de infraestructura, como que el meterle, hemos poco a poco invertido, pero sí es difícil obtener un mayor ingreso. Sale más caro que el caldo que los albóndigas, entonces, porque requiere mucho mantenimiento. A ver, entonces, si estamos viendo, yo preguntaba, empezaba a hacer este recuento y irnos por parte detalladamente. Si ya la mayoría, entiendo, ya empiezan a tener números negros, entonces, ¿por qué empezar o por qué se ha planteado en esa reunión que se tuvo, en esa reunión de la Junta Directiva, a la que incluso tengo entendido y como se anunció asistió el propio gobernador de Zacatecas, en donde se le informa la situación de este déficit, de esta crisis que tienen? Entonces, y ahí se plantea incluso la posibilidad de vender todos los activos que tienen fijos, pero los quieren convertir para tenerlos en dinero y ahora sí pagarle. O sea, yo lo que quiero saber es, si ya está caminando bien, ¿por qué se tiene que vender? Bueno, es que mira, son varios parámetros, Irma. Yo ya te he dicho que realmente los ingresos que recibimos son de puras cuotas de aportaciones, ¿verdad? El instituto como tal de pensiones no debe ser administrador de negocios. Yo he intentado, y lo hemos logrado, el hecho de que ya la mayor parte de los negocios han sido superhabitarios, han dado utilidad, ¿verdad? Porque traigo la visión empresarial de ver... Pero esa no es su función. No es su función como tal, aunque se ha logrado poco a poco, pero no es la función como tal. El instituto como tal está para administrar pensiones exclusivamente. Como dice la ley. Como dice la ley. Que se haya comprado, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no debió ser desde un principio. Así lo dejemos claro. Yo llegué con una tendencia negativa de las áreas, lo que hice es revertir ese número y poco a poco lo hemos logrado. No es suficiente, es a lo que voy. En la reunión que tuvimos con el señor gobernador, se debió a una crisis que hubo ahora sí para el cierre de diciembre, inicios de enero, con la segunda parte de aguinaldos. Yo entiendo, es una responsabilidad propia como director y como parte de la Junta Directiva que integramos varios órganos, y yo en la Junta Directiva no tengo votos, sí tengo voz, pero sí establezco las estrategias posibles para solventar esta crisis. Tenemos solvencia en la parte de terrenos, es muy importante, pero no la liquidez. ¿Qué ha pasado en los últimos años, Irma? Exacto. Que si realmente recibimos de ingresos, vamos a decir 100 millones de pesos, una cifra que digo, pues realmente ese ingreso no lo recibimos en forma total, porque no nos pagan todas las entes, ¿sí? Hay descalabros dentro del instituto que no se puede cobrar el total porque algunos entes no nos han pagado. Pero no somos omisos a eso. Nosotros hemos estado intentando, por ejemplo, con presidencias municipales, en donde no recibimos el total de esa aportación que por ley tienen que pagarnos, ¿sí? Son 3 presidencias que nos deben por ahí cerca de 11 millones de pesos. O sea que en total, como lo comentamos al principio, son 7 presidencias las que aportan al instituto como cotizantes. Obviamente todas las dependencias del gobierno del Estado, los organismos descentralizados. Incluso ojalá me puedan poner en pantalla para que me explique un poquito esto de lo que le marca la ley de la Junta Directiva y el Comité de Vigilancia. Porque como mencionamos ahí al principio, y como ya se está metiendo prácticamente en esta parte. A ver, lo que sí les compete ya dijimos las pensiones, pero esta Junta Directiva, ¿por quiénes están conformados y quiénes conforman el Comité de Vigilancia? Así es, mira, la Junta Directiva está integrada por 4 dependencias de gobierno, que es Finanzas, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Economía, la COEPLA, que es la Unidad de Planeación,
y la Secretaría de Administración. Así está integrado por sus titulares. La parte de los sindicatos está integrada por 4 sindicatos, que en este caso es COBAIS, CITES, la CENTE 58 y en este caso CITES, también sus líderes sindicales. Ahí se desmembran tanto, bueno, ahí como consejeros yo les he dicho que son consejeros O sea, también. son 8. Son 8 en total. Como quien dice 4 que representan al La parte patrón gubernamental y 4 a los trabajadores. Y 4 a los trabajadores como tal. Bueno, yo te dije los sindicatos que integran. Pero mira, yo he tenido muy de cerca con pláticas, porque hemos tenido también cerca de 35 reuniones a partir de que entré yo, Irma, y hemos establecido los parámetros de qué sigue. Yo quiero más reiterar y tocar lo que te decía de lo que recibimos realmente de ingresos y lo que las entes no nos integran a final de cuentas, que es un alrededor del 85%. Si requerimos 100% de obtener ese ingreso, nomás recibimos el 85%. ¿Cuánto deberían de estar recibiendo? Bueno, yo te digo números grandes, redondos, y de 100 millones que tenemos que recibir, 85 a 87 recibimos. Esa parte de diferencia es lo que nos cuesta trabajo mes a mes integrarlo para el pago de las pensiones, ¿sí? A través de un plan de austeridad que hemos logrado mucho con los negocios, con la parte administrativa, con la parte financiera, hemos logrado sacar esa diferencia para pagar a los pensionados. No sé si me explico. Esa diferencia de 12, 13 millones, siendo las superavitarias, pues tenemos que tocar ese recurso para pagar las pensiones, ¿verdad? Para completar mes a mes. Estamos al revés ahora, es decir, a ver, antes se utilizaban las cuotas o las aportaciones de los trabajadores para comprar negocios. Es correcto. Y si compraron muchos negocios y en fin, Sí. les daba. Y luego ahora, algo pasó, me imagino que porque son muchísimos más pensionados, ahora es al revés. Bien. Ahora el dinero de los negocios lo están metiendo para poderles pagar a los Sí, pensionados. claro, hay una parte de negocio que sí, como logramos esa diferencia de utilidad, pues le estamos metiendo recurso, parte de pensiones. Pero bueno, va más allá porque también quiero decirles que bueno, el crecimiento de los pensionados ha crecido exponencialmente, ha crecido prácticamente, como viene la tabla. Ojalá y me la puedan volver a poner en pantalla. Ha crecido de 2010 al 2018 571%, Irma. O sea, es un crecimiento 71%, es un crecimiento que créeme, mira, es muy acelerado. Esta semana trabajamos con la parte actuarial. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí la tenemos en pantalla. Ustedes se dan cuenta que en 2011 pagamos de puras pensiones 177 millones. Ahora cerramos en 2018 con 925 millones. O sea, yo estoy viendo ese brinquito. Muy acelerado. Ese brinquito, no me la quiten. Sí. Yo lo estoy viendo que da un salto muy fuerte prácticamente 2014 en adelante. 2014 a 2018, en los últimos 4 años. Es correcto. Se les está pues multiplicando completamente todo el número de pensionados. Me imagino, no lo sé, que ahora sí ya están jubilándose y pensionándose todos los que hace 30 años comenzaron a cotizar y por eso ya los alcanzó. Aquí hay 2 partes que comentas, Irma, del crecimiento del 2015 al 2016, 2014. Hay un factor también muy fundamental que se dio por la reforma educativa. La reforma educativa trajo a más pensionados prácticamente a jubilarse con nosotros. Los de la 58. Sí, de 158 y otros maestros que decidieron, muy respetablemente, pero jubilarse, y ese crecimiento de alto se dio muy, muy alto en nuestra parte. Entonces, pues nosotros realmente pues sufrimos esa parte hasta de 100, 120 millones, hasta 140 millones de crecimiento año con año. A ver, esa parte me interesa. Es decir, cuando se agremian o cuando hacen, con ustedes que se van los de la sección 58, ¿esto les descapitaliza? ¿No estaba previsto? ¿O cómo les impacta? Pues sí descapitaliza como tal, porque no esperamos ese crecimiento tan acelerado como tal, que se vengan más pensionados con un ingreso promedio que actuarialmente tú sí tienes más o menos una salida de cuántos vienen, pero no en ese porcentaje. Con esas pensiones. Con esa expectativa, con ese número de pensiones y con la cantidad de cómo se pensionan. Entonces, eso vino a tener un crecimiento enorme. Ahí vienes y bien lo dices, a 925 millones cerrando a 2018.
Esta semana, Irma, trabajamos con un despacho externo actuarial, en donde prácticamente ya la próxima semana que tenemos reunión directiva. Más bien esta semana. Esta semana trabajamos ya con ellos, pero ya pedimos, o vamos a pedir la próxima semana, el estudio actuarial para 2018, el cierre 2018. Nosotros tenemos por regla, por ley, que cada año tenemos que hacer un estudio actuarial para ver cómo... Que es parte de la ley. Que es parte de la ley. Y el estudio actuarial no es otra cosa más que ver en el tiempo las obligaciones de las pensiones que vamos a pagar en X número de años, ¿verdad? ¿Qué ingresos vamos a tener? ¿Qué egresos vamos a tener? Y cómo vamos a salir a fin de cuentas con un déficit o con un superávit en esa parte. Se viene un tema de la reforma este año, porque también por ley, cada 4 años, la última reforma fue 2015. La reforma 2015 fue buena desde el punto de vista, hay varios factores importantes ahí, Irma, en 2015, que le dio las variables técnicas de una reforma, las que cambian, realmente son lo que viene siendo el aumento de las aportaciones, en este caso de las entes o de los mismos trabajadores, de su cuota, son los porcentajes que se mueven ahí, la edad para cotizar, ¿verdad? Se amplía, o sea, es como se mueve. Pues esto es lo que se va a plantear en la nueva reforma. Se va a ver en la nueva reforma, o sea, se va a abrir, se va a hacer mesas de diálogo para ver cuál es la expectativa que se pueda dar. La reforma también incluye también en las variables técnicas es el hecho de un tope de pensión, que tiene que haberla. Ahorita actualmente es de 25 UMAS. Y tenemos que referir en la Junta de los sindicatos con la gente para ver si sigue ese topo o modificamos. O sea, son varias partes que nos dan al ingreso para poder también dar una sostenibilidad año con año. Esa es la parte que va a causar más adelante seguramente estragos, porque incluso se hablaba que se va a aumentar el número de años para poderse pensionar, y pues esto es lo que se va a estar analizando en la reforma. Pero no me quiero perder, y antes de que se me olvide, porque hace rato mencionábamos también de que no todos los entes, o bueno, los que están obligados a aportar el dinero estaban cumpliendo. Incluso mencionaba la parte de la presencia de Jalpa, Juan Aldama y otra que no recuerdo, y Aposol, que no les están pagando, pero ¿cuáles son los deudores? Y eso es lo que les está ahorita también asfixiando. Así es, mira, el total de deudores que traemos es, Juchipila, Juan Aldama y Aposol, son los 3. Son aportaciones que se dejaron de pagar hace mucho tiempo. El único, y quiero así reiterarlo, fue Fresnillo el que pagó a tiempo de la administración pasada, con cerca de 20 millones de pesos de aportaciones como patrón, que no pagaba, y que la última administración de Pepero sí lo pagamos. Realizamos un convenio en donde mes a mes nos fueron pagando, y el último mes pagó el último peso con ellos. Ahorita nos deben alrededor de 536 millones de pesos. Es una cantidad muy, muy alta. Y de esos 536 millones de pesos, bueno, ahí es la parte también del COBAIS. El COBAIS son 503 millones de pesos con fecha a diciembre 31 del 2018, con una actualización que se dio. Nuestra ley dice que también cuando... O sea, debe un 95% de todo prácticamente de todo del total de la deuda. Nuestra ley dice que cuando se deja pagar en tiempo y forma, pues lógicamente que hay un accesorio, es un recargo, multa que se cobra al ente por no pagar en tiempo. Es algo que yo no lo puse en la mesa, más bien es una ley que vino y que se votó y que bueno... ¿Desde cuándo les debe el COBAIS? Del COBAIS desde el 2011. 2011. Ahí yo tuve mucho acercamiento con la autoridad del COBAIS, con el gobierno del Estado, con el secretario de Finanzas, de ver la posibilidad de que nos pagaran en forma líquida. Realmente, Irma, es muy difícil ahorita que lo pague tal cual en líquido la Secretaría de Finanzas por el tema un tanto de presupuestos, como vienen muy recortados, y entiendo yo, y sobre todo que cae desde hace 7 años. Difícilmente son 500 millones de pesos para que tengan eso en presupuesto para pagar al instituto. ¿Ustedes en fin, no pueden embargar? No como tal, no viene la ley como embargo, no viene. Yo lo que sugerí, ahora sí que en la parte de la legislatura cuando comparecí, fue de dictaminar una ley en donde obligue a los entes a pagar en tiempo y forma, y si no, como parte de un crédito fiscal que se les cobre a ellos, y que sea directamente Finanzas el que nos apoye para
cobrarle sus participaciones y directamente pagarle al ISTESAC, ¿verdad? Porque ¿Y actualmente, aceptaron? no, bueno, eso lo estamos trabajando. Vamos a trabajarlo con la legislatura porque esto viene en la nueva reforma como apoyo. Pero bueno, a fin de cuentas, esa totalidad de los 503 millones, Irma, lo que no se pudo convertir en líquido, bueno, logramos ver con el señor gobernador con la buena disposición y buena voluntad que siempre ha tenido hacia el instituto de que nos pagaran de una u otra forma a través de un bien inmueble. Que es ¿verdad? un terreno. Que es un terreno. Esto es un terreno y del cual queremos dejar preciso que ya estamos haciendo la... ¿Ese terreno cuánto mide? Creo que sí lo tenemos también, pero ojalá Sí. me lo puedan poner. Mira, ese terreno mide alrededor de 83,000 metros cuadrados aproximadamente, son cerca de 8.2 hectáreas, ¿verdad? Es un terreno muy grande, el cual está ubicado cercano a ahí lo ven en pantalla, cercano a la ciudad administrativa, ahí está en la curva. Yo sí, platicando con el gobernador y con la parte directiva, les decía que era muy importante ver un terreno en donde estuviera bien ubicado, un terreno donde no tuviéramos problemas nosotros para después desincorporarlo, ¿sí? Sacarlo a subasta y venderlo en tiempo y forma. ¿Y ese ya está aprobado para venderse? Mira, ese ya está aprobado por la Junta Directiva como parte de recuperarlo como dación de pago del COBAIS hacia nosotros y ya está autorizado para que pase a la legislatura que tiene que pasar para su venta. ¿Por qué es importante esto, Irma? Y recalcarlo con el auditorio y con los jubilados y pensionados que merecen todo mi respeto, los trabajadores, convertirlo en líquido. No estamos nosotros deshaciendo el patrimonio del instituto de ninguna manera. Yo creo que este terreno siempre debe haber sido líquido, ¿verdad? Porque son 503 millones de pesos que nos deben y que a fin de cuentas no lo tenemos en la bolsa, no lo tenemos ni en cartera ni en cuentas, ¿verdad? Y la crisis que nos provocó a finales de cierre de diciembre y enero fue esta falta de pago, ¿verdad? Bueno, habría que aclarar, o sea, se supone que el COBAIS le retira o les retiene el dinero a sus trabajadores. Es correcto. Sí se los retuvo, pero no se los pagó. Pero eso no se ha pagado, Se ¿no? los quedaron. O sea, no nos ha pagado esa parte que tuvo que haber retenido y a nosotros no nos integró ese recurso. Es decir, le está afectando a sus propios trabajadores y tienen que pagarle ustedes las pensiones a ellos. Claro, o sea, nosotros pagamos, nosotros tenemos que recuperar por parte de COBAIS este año 2019 67.5 millones de pesos en este año y nosotros les pagamos a los pensionados por parte del COBAIS alrededor de 44, 45 millones de pesos. Tú nomás imagínate el boquete que nos hace el que nosotros paguemos y que a nosotros no nos paguen. Por eso esta crisis y que no le pueden perdonar. Pues no. Porque se enojarían los demás trabajadores. Pues claro, digo, entiendo yo la clase trabajadora porque pues todos los demás, la mayor parte de todos los entes están pagando en tiempo y forma y nosotros tenemos que recuperar ese adeudo que entiendo yo que no sé si lo tengan presupuestado, no sé el planteamiento del COBAIS, pero ya tenemos que sanear toda esta parte, Irma, para ir al tiempo, porque si seguimos con esta parte, pues no vamos a salir del boquete. Y ese boquete sigue mientras no se venda. ¿Cuándo se va a vender? ¿Cómo se va a vender? Mira. Y segundo, por lo que también hacer esta acotación. Los del COBAIS, bueno, en este representante de los trabajadores del COBAIS, debido a esta situación se quedó sin voto, ¿verdad? Exactamente, está vetado precisamente porque deben, está en la Junta Directiva determinado que no tiene voz ni voto por esta parte de adeudo, ¿verdad? Que no ha liquidado. Tu pregunta de cómo, cuándo, cómo, o por qué se vende. Bueno, el por qué ya dijimos, el por qué realmente es una necesidad real que necesitamos inyectar recursos. ¿Cuándo se vende? Sí, nomás te comento. Necesitamos, y he insistido mucho con la Junta Directiva y con la gente, necesitamos inyectar recurso líquido al fondo de pensiones. Eso es muy importante, para que no nos caiga en cuenta como este diciembre que cerramos, que no teníamos cerca de 60 millones para cierre de diciembre, 67 para el cierre de la segunda quincena, perdón, la segunda parte de aguinaldos. A veces dice la gente, ¿por qué no tiene recursos si todos pagamos? No, ahí está una muestra de que no nos pagaban a tiempo. Si hubiéramos tenido los 503 millones, Irma, de pesos en cuenta, únicamente no hubiéramos tenido este déficit. Hubiéramos tenido 350 millones de pesos, ¿sí? Libres de polvo y paja en nuestra cuenta bancaria, el fideicomiso, que seguiríamos con eso acrecentando. ¿Cuándo? El asunto aquí es, queremos hacerlo de una manera muy transparente, como siempre lo hemos hecho con los primeros inmuebles que hemos tenido. Pasa primeramente a la legislatura, tendremos que terminar ellos que nos den el voto de confianza
para liberar este terreno del COBAES, como los otros que tenemos, que están ya autorizados por la Junta Directiva y que va directamente al fondo de pensiones. Nuestra ley dice muy clara, Irma, no va al gasto corriente, va directamente al fondo de pensiones. O pagas a los pensionados o para las prestaciones de préstamos, exclusivamente, ¿verdad? Sí. El cuándo, bueno, ya después de que se termine en tiempo la legislatura, sabemos que inician la primera semana de febrero. Debe de estar vendido a mitad de año ya, porque si no se queda sin dinero. Sí, tenemos que entender que este año tiene que salir ese recurso, definitivamente este año. Y se lo pregunto porque se me va a acabar el tiempo, sí. Porque yo quiero saber cuándo, porque según entiendo, si se vende este terreno, hay viabilidad financiera del fondo de pensiones hasta 2020. Si se vende este terreno y los que nos quedan por ahí pendientes que autorizó la Junta Directiva, estamos hablando que hay viabilidad líquida alrededor del 2023, lo que nos manda el estudio actuarial. Falta determinar que se den tiempo y forma a la venta. Y como ya mencionamos que esto ya está autorizado, prácticamente hay ya para de dónde vender y de dónde sacar dinero, pero lo tienen que vender muy rápido. Si se vendieran entonces, todavía está la otra posibilidad de vender todo. No sé si de vender o rentar, no sé cómo se llama, todos los hoteles y todos los negocios. ¿Por cuánto sería, si se venden todos los hoteles y todos los negocios, el recuperar ese dinero y meterlo al fondo de inversión? Bueno, yo quiero aclarar esto nada más. Fueron propuestas que abiertamente se abrieron ahí, pero sí quedó muy claro que el gobernador sí dijo, vamos a socializar primero la parte del total. Eso no está autorizado, la Junta no ha autorizado como tal. Ahorita nada más tenemos el terreno de COBAS y la parte de los terrenos que nos quedan pendientes. Estamos hablando que son alrededor de cifras, alrededor de 950 millones entre los terrenos que están pendientes ahorita de la venta, que podamos irnos hasta ese tiempo de periodicidad de 2023 al 2024. Los otros no tenemos en venta ahorita. Son 1,455 millones de pesos de reserva que se puede hacer líquida, pero eso no está en este plan ahorita abrirlo, más que inicialmente empecemos con esos terrenos que tenemos ya autorizados. Se tendría que estar socializando. Socializando totalmente, pero esto en un futuro tendremos que ver a la clase trabajadora, que es la que va a atender ese puente, o con los jubilados. Pero ahorita de momento no se tiene en plan la venta total. Pero sí se estaría socializando en este año para determinar si sí o si no se venden o se rentan, o al menos ya no los administran directamente y se le pasan a particulares. Pues tendríamos que verlo, digo, no lo quiero abrir así como tal. La Junta Determinada no se ha determinado esa parte de determinarlo de este año, Irma. Ahorita lo que nos compete primero son los primeros terrenos, socializarlo, más bien venderlos este año ya para que nos dé ese brinco y no tener problemas para cierre de diciembre a enero. Bueno, pues prácticamente no sé cómo ande de tiempo, pero ya prácticamente me dicen que me tengo que despedir, entonces yo con esto cerraría con todo lo que hemos analizado en sí. ¿Cuál es su conclusión o su mensaje de toda esta problemática que hemos abordado? Mira, es una parte compleja, pero no nos hacemos omiso. Hemos trabajado muy intensamente, Irma. Yo he dado cifras un tanto difíciles y otras un tanto, pues se puede decir, halagadoras en las partes empresariales, que ya no perdemos en algo de ellos. Yo quiero dar más una cifra concreta en la cuenta pública. Yo recibí un déficit de 118 millones de pesos al cierre de 2016. En 2017 cerramos con 65 de déficit. Este año 2018, al cierre del año pasado, lo cerramos en 6 millones de déficit. Hemos bajado ese déficit. Pero dirá la gente, bueno, ¿por qué tienes el déficit de 6 nada más si incurrimos Aunque ya nos vamos a ir, ¿cuál sería su mensaje muy puntual? Muy puntual. Yo nomás te digo, Irma, estamos trabajando muy intensamente. Esperemos que esta parte de los bienes inmuebles y que tengamos mayor fortalecimiento financiero en el instituto y mayor viabilidad, que requerimos que los agremiados estén tranquilos y con confianza hacia la administración de nosotros. Por lo pronto les van a seguir asegurando sus pensiones. Sus pensiones, como debe ser, es correcto. Bueno, pues yo le agradezco en este caso al director del ISTESAC por haber aceptado, Francisco Javier Martínez Muñoz. Sí. Y bueno, pues yo me despido y les recuerdo que el próximo miércoles tenemos una cita más. Hasta luego. Hasta siempre.